¿Qué tal, merengues? ¿Qué tal, gente? Sean todas y todos bienvenidos acá a mi canal de fútbol, bienvenidos acá a un nuevo vídeo, noticias y actualidad del Real Madrid. Convocatoria, posible fichajazo, Verratti se ofrece al Real Madrid, Hazard en venta. Vamos con todas estas noticias, pero antes de que empecemos, les invito a suscribirse a mi canal, los que no lo estén, y los que sí ya están, a darle un enorme like a este video, ya que si ustedes le dan un enorme like a este video, llegarán este video a miles de madridistas y a miles de usuarios, ¿correcto? Y así poder seguir creciendo en este maravilloso mundo. Y sin más preámbulo, comencemos, señores. Ya tenemos los convocados por parte del Real Madrid para enfrentarnos el día de mañana ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu, señores. Y tenemos una maravillosa noticia y una muy mala noticia. La verdad, para serles sincero, vamos con la convocatoria, señores. En las porterías tenemos a Thibaut Courtois, Lunin y Luis López. En defensa, Dani Carvajal, David Álava, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas Vázquez y Antonio Rüdiger. Mientras que en el medio campo contaremos con Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Valverde, Tchouaméni y Dani Ceballos. Y en la delantera, Eden Hazard, Karim Benzema, Vinicius Junior, Rodrigo y Mariano Díaz, junto con Asensio, el español. De esta manera, estos son los convocados por parte del conjunto merengue para enfrentarnos el día de mañana ante los ingleses. Quizás el partido más importante de la temporada, una eliminatoria que la verdad es que es una final anticipada, ¿no? En un Real Madrid-Manchester City que ya el año pasado llegamos a ver y fue un partido brutal, tanto en el Etihad como en el Santiago Bernabéu, que por cierto, con esa remontada épica del conjunto merengue en el Bernabéu, de esta manera, esta eliminatoria será el contrario, el partido de ida en el Bernabéu y el partido de vuelta en Inglaterra. Y cabe destacar que el equipo de Pep ha cambiado muchísimo con respecto a su once inicial. Hay ciertas variantes tácticas y lógicamente el equipo dirigido por el español Guardiola está jugando de una manera completamente distinta, jugando completamente a Erling Haaland. El año pasado no tenían un referente ofensivo, este año sí lo tienen. Por lo tanto, es un equipo completamente distinto, mientras que el Real Madrid cuenta con la gran incorporación en defensa de Antonio Rüdiger, un jugador con un potente físico abrumador, abismal, y que el día de mañana logrará parar a un Erling Haaland que en mi opinión es el mejor delantero centro de la actualidad. De esta manera, estos son los convocados por parte del técnico italiano para el día de mañana ante el Manchester City. Vamos con la otra noticia. El Real Madrid busca lateral derecho. Sí, señores, ya eso lo sabemos desde hace varios meses, de aquí a Pekín, y hay muchos nombres que están saliendo a la luz. Como lo comenté en mi anterior video, en las noticias del Real Madrid, aparte de Julian Foyt y el Dalot del portugués, también hay otro jugador que se suma a esta larga lista, y es que la verdad que es un jugador que desde hace varios meses lo he estado viendo, y más que todo en su anterior etapa en el Ajax, y ese es el marroquí Marrauki, que por cierto jugó con la selección de Marruecos el Mundial y tuvo una actuación muy destacada, ¿no? En estos momentos el jugador milita en el Bayern Múnich y no está siendo titular, y está teniendo un papel residual en el conjunto bávaro, y la verdad es que está bastante molesto. Cabe destacar que este futbolista llegó completamente gratis al combinado alemán y con el papel entre comillas de que iba a ser titular y tal y cual, pero bueno, por los momentos el técnico Tuchel prefiere colocar a Benjamín Pavard o en tal caso al polivalente Cancelo. De esta manera Marrauki estaría buscando la manera de salir a final de curso para otro club, y ese pudiera ser el Real Madrid. Florentino Pérez dice, según diversos medios, que pudiera ser el fichaje tapado con respecto para la próxima temporada en el lateral derecho. Un jugador que a mí me gusta bastante, un jugador que se proyecta muy bien al ataque, que entiende muy bien los conceptos defensivos, que es joven, polivalente, también te puede jugar por el carril zurdo y de extremo también. Ya lo hemos visto con la selección de Marruecos y la verdad es que lo hace bastante bien. De esta manera, yo creo que pudiera ser un gran fichaje para cubrir una posible ausencia de Dani Carvajal, o mejor dicho, si Carvajal el día de mañana se llega a marchar del Real Madrid, yo creo que este futbolista pudiera ser una gran opción para el conjunto merengue. Habrá que ver si el conjunto del Bayern Múnich desea negociar o sentarse, mejor dicho, a negociar con Florentino Pérez y con José Ángel Sánchez. Veremos qué sucede. Y si les gusta este fichaje, déjenmelo acá en los comentarios, o si les gusta otro lateral derecho. Vamos con la otra noticia por parte del Real Madrid,
y es que como todos muy bien ya lo saben, el Paris Saint-Germain es un polvorín, es una guerra completamente, tanto entre la directiva como el técnico Galtier, los jugadores. Ya el día de hoy vimos que Lionel Messi al parecer no se va al Fútbol Club Barcelona, sino que se va a la Liga Árabe. Va a seguir los pasos del comandante Cristiano Ronaldo y al parecer ya estaría todo finiquitado. Solamente faltaría que se haga oficial por el conjunto del Al Hilal, que por cierto, Sergio Busquets y Jordi Alba le van a acompañar al jugador argentino, que bueno, lamentablemente Messi al parecer si no se va con sus amigos, no se va al fútbol árabe, ¿no? Pero bueno, ya para no alargarnos un poco más en este tema, el otro jugador que también se quiere marchar del Paris Saint-Germain, está cansado completamente de este proyecto nefasto, es Marco Verratti, el italiano, que para mí es un jugador impresionante, que bueno, ya es, si bien es cierto que ya tiene una cierta edad, pero es un jugador que te da muchas garantías en el mediocampo, que te da una salida de balón impresionante y tiene unas cualidades ofensivas y defensivas que la verdad es que tiene mucho mérito este jugador italiano. Y ya Ancelotti lo conoce muy bien, ya que Ancelotti estuvo en el Paris Saint-Germain hace un par de años y fue un jugador titular con el técnico italiano. Y es que al parecer Verratti se ha ofrecido al Real Madrid para recalar en el conjunto merengue. Habrá que ver qué opina con respecto a Florentino Pérez de este fichaje y José Ángel Sánchez, ya que el Real Madrid por los momentos la hoja de ruta no la va a cambiar y el jugador prioritario es Jude Bellingham, que por ahora no se ha hecho oficial. ¿Que está encarrilada la operación? Sí, perfecto, pero todavía no es oficial que Jude Bellingham ya ha fichado por el Real Madrid. Y es que a mí me parece muy buena opción, y más aún si es que Dani Ceballos se termina marchando al Atlético de Madrid, que por ahora hay muchos rumores de que el jugador español se marchará a final de temporada. No hay una oferta de renovación por parte del conjunto merengue. El jugador español desea seguir en el Real Madrid, pero no hay una oferta de renovación sobre la mesa. Habrá que ver qué sucede a final de temporada, pero de aquí en adelante puede pasar cualquier cosa. Y Marco Verratti está sobre la mesa. Tanto se ha ofrecido al Real Madrid como se ha ofrecido al Fútbol Club Barcelona, entre otros clubes, y veremos qué es lo que sucede al final, ¿no? Y bueno, la otra noticia, vamos con la otra noticia por parte del Real Madrid, y es que ya a mí me tiene bastante molesto tener que calarnos este tipo de futbolistas que, bueno, no terminan de aceptar que no están haciendo prácticamente nada en el Real Madrid. Así como Vallejo, así como Mariano, Odriozola, Eden Hazard es el futbolista que actualmente cobra más en la plantilla merengue y no se quiere marchar. El Real Madrid ya lo ha colocado en el mercado, su precio es de 30 millones, sí, así como lo estás escuchando, 30 piches millones. Eden Hazard, que llegó al Real Madrid por más de 100 millones, 3 o 4 años después del Real Madrid, ahora lo termina quemando en 30 millones. Un jugador que parece un exfutbolista. Así de sencillo. Un exfutbolista y que se ha marcado más de 4 goles en el Real Madrid en estos 4 años ha sido mucho. El papel de Eden Hazard en el Real Madrid ha sido lamentable, bochornoso, la verdad. Y bueno, también hay que reconocer que también tuvo una lesión también ante el Paris Saint-Germain hace un par de años, pero es que Eden Hazard tampoco ha tenido esa voluntad de querer mejorar, de ponerle ganas, empeño a la situación y de valorar que estás en el mejor club del mundo. Eso no lo ha valorado Eden Hazard. Y lamentablemente yo como madridista, yo quisiera que lo vendieran y que su ficha se la dieran a otro futbolista, su dorsal a otro futbolista, que sí, con ganas, con ímpetu, perfecto, pero Hazard no, ya Hazard no lo queremos en el Real Madrid, así de sencillo, es mi opinión como madridista, cada quien tiene su opinión y se respeta. Pero bueno, esta es la última hora de Eden Hazard, el Real Madrid lo quiere vender, el futbolista quiere permanecer su año de contrato en el Real Madrid, no se quiere marchar, es más, se quiere retirar en el Real Madrid, quiere que ese sea su último club, así de sencillo, me parece una locura, pero bueno, perdón, veremos qué sucede con este futbolista. Y bueno, mi gente, estas fueron las últimas noticias del Real Madrid, convocatoria, posible fichaje, Verratti se ofrece al Real Madrid, Eden Hazard no se quiere marchar, pero ni por nada del mundo. Y bueno, veremos qué sucede, ¿no? Ya el día de mañana habrá más noticias, el día de mañana se viene el partido esperado, el partido más importante de la temporada del Real Madrid, señores, ante el Manchester City, ante Erling Haaland, o mejor dicho, ante el Manchester City no, estamos ante Erling Haaland, porque el Manchester City ya no es el mismo equipo del año pasado.
El Manchester City es 10 veces Erling Haaland y Grealish. Así de sencillo. Es la realidad. Y si nos vamos más allá, ¿cuántos goles lleva marcado Haaland en la Premier? Casi 40 goles. Entonces, bueno, mi gente, si les gustó este video, denle un enorme like y suscríbanse al canal.